Saludos chicos, ¿cómo están? Este es el tercer intento ya que estoy realizando para poder subirles la clase correspondiente al tema de violencia política. Intento que, bueno, esperemos que sea el definitivo y que intentaré subir a YouTube y mandarles un link a ustedes para que puedan verlo. De hecho, si he tenido éxito, se darán cuenta en breve. Les voy introduciendo nuevamente lo que iba a ser la clase en el marco de lo que nosotros hemos estado trabajando, que era, una vez ya entendido un poco el contexto epistemológico y de las características esenciales de la historia como disciplina y como ciencia social, y desde ahí cuando empezamos a decidir abordar lo que era la historia reciente en Argentina y en Córdoba en particular, cuando lo establecimos pensando en encontrar un hecho muy significativo que, cargándolo de significado, podemos entenderlo como acontecimiento y poder analizarlo de distintos puntos de abordaje para poder de esa forma, dada su relevancia, acercarnos al estudio de la historia reciente de Córdoba y, bueno, contextualizado obviamente con Argentina y en lo posible con el contexto internacional. En el trabajo que les encomendé para esta semana, lo ideal era por empezar a analizar a algunos de los actores que estaban participando en el Cordobazo, esa manifestación que se convirtió luego en insurrección, con el fin último de poder entender de alguna forma qué se está coagulando dentro de ese contexto particular que es la Córdoba de fines de los años 60. Los actores por excelencia que les marqué para poder trabajar digamos, el encargue de esta semana había sido la juventud. Nosotros vimos que en ese Cordobazo, esa manifestación que se había convertido en una insurrección, entre los actores que podíamos encontrar, podíamos ver a distintos sindicatos, podíamos ver también de alguna forma a los vecinos que se sumaron a esa insurrección, y al otro actor fundamental, que eran los estudiantes universitarios nucleados en la FUC, en la Federación Universitaria de Córdoba. Ahora, la pregunta fundamental sería, ¿por qué se están incorporando estos jóvenes? ¿De qué forma se incorporan? ¿Cómo están pensando los jóvenes en la actualidad en la que ellos están viviendo? Lo primero que deberíamos tener en consideración nosotros es que el momento en que se está produciendo el Cordobazo, en 1969, en el Estado argentino se está perpetuando hace ya 3 años un gobierno dictatorial bastante particular. Particular en el sentido en el que debemos entenderlo como una dictadura que no se puso tiempos, sino que se puso objetivos. Y eso la diferencia claramente de las dictaduras precedentes. Si uno pensaría en la dictadura que derrocó en su momento a Irigoyen, ya sea la que derrocó luego en su momento a Perón, sea la que derrotó a Frondizi, o sea en este caso la que derrocó a Elía, las anteriores siempre tuvieron un objetivo de modificar, transformar, supuestamente arreglar una anomalía, sea política o sea por la participación de actores sociales que no consideraban los militares como correcto que lo hagan, y luego se entregaba el gobierno. Cuando se lo hizo en su momento en 1930 a Irigoyen, se está tratando de desarticular el modelo económico irigoyenista y a su vez contener eso que las clases altas o la oligarquía argentina y los militares como su brazo ejecutor entendían como la intromisión de las clases medias en el gobierno cuando no era deseado que sea así. Si pensamos nosotros en el golpe que se le hace a Perón, el peronismo, la particularidad que tiene, así como el radicalismo fue introducir a la política a las clases medias, fue introducir a las clases trabajadoras a la política y darles representatividad no solo en los votos, sino en la discursividad incluso y en los objetivos que los gobiernos implementaban. Es decir, los derechos laborales, la seguridad social, un sistema integral de salud, la universidad pública gratuita, esos eh, beneficios que se obtuvieron durante el peronismo, que el día de hoy todavía algunos están vigentes, son propios de la incorporación de esos trabajadores a la política en el sentido más pleno, en tanto se gobierna para redistribuir y obtener esos beneficios sociales a las clases que nunca habían llegado.
Cuando se le hace el golpe de Estado a Perón, no solamente se busca desarticular a la figura del presidente y su ideología y su partido, sino también, como en su momento se hizo cuando se derrocó el radicalismo en el 30, todas estas mejoras o estas articulaciones políticas diferentes a las tradicionales que tenían enmarcado en su ideología o su forma de transitar la política las clases más altas tradicionales de Argentina. Ahora bien, como dijimos, ¿qué particularidad tiene entonces esta dictadura del 69 en la cual se produce el Cordobazo? Por una parte, que está entendiendo que debe perpetuarse más tiempo en el poder, porque a diferencia de las dictaduras anteriores, no cree que sea apropiado hacer una modificación menor o significativa, pero en un corto plazo, como un shock, y luego ir hacia un segundo plano. Toman la decisión de gobernar abiertamente ellos. La corporación militar por primera vez asume la percepción de que está en condiciones de gobernar abiertamente ella. Y el objetivo político por esencial durante esta lógica de gobierno es fundamentalmente transformar el sistema político argentino. ¿Transformarlo en qué sentido? Por un lado, diagnostican que lo peor que puede estar sucediendo en Argentina es que sigan funcionando los partidos políticos. Si bien yo les dije que un golpe de Estado fue el radicalismo y uno el peronismo, son partidos políticos que acceden al poder ni bien son fundados. Para las clases tradicionales, esa disrupción es abiertamente anómala, anormal, indeseable, si se quiere morbosa en términos de enfermedad. Un morbo es una secuela que queda luego de una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear la idea de la dictadura del 66? Su ideología, sus objetivos políticos. Debe desarticularse el sistema partidario representativo en la Argentina, porque han canalizado peleas o pujas políticas que en definitiva son el peor mal de la Argentina. Por ello, ustedes van a ver una actividad que han hecho ya en cargo mío en la clase, van a ver que buscan desarticular, prohibir los partidos políticos y crear un sistema corporativo en el cual se establecerían espacios de captación de manifestaciones o necesidades de la población en general que serían luego desde esos puntos llevados a los altos estamentos del gobierno para que lo solucionen. Pero de participación política genuina, tradicional, democrática, claramente nada. Ahora bien, hay un segundo objetivo político que nos va a permitir abordar esta cuestión que queremos ver, por qué los jóvenes universitarios se suman al Cordobazo con esa efervescencia y compromiso. Y tiene que ver no solo con el hecho de que han intervenido las universidades, han eliminado la vida autónoma de las universidades, han intervenido los claustros, han modificado los planes de estudios, han cambiado el perfil de la universidad de producir intelectuales, es decir, gente que crea ciencia, a producir solo técnicos. Va hacia un punto más puntual que tiene que ver también con los alcances de la inserción de la ideología que intentan implantar los dictadores o el modelo dictatorial en la sociedad. Y tiene que ver que este gobierno dictatorial se enmarca en la década del 60, en la cual por todo el mundo se están produciendo movimientos revolucionarios contestatarios al capitalismo. Sean los movimientos revolucionarios en Cuba, sea el grupo de los Panteras Negras o grupo de afrodescendientes que busca reivindicar sus derechos en los Estados Unidos, sea los teóricos de la Revolución China que se estableció allí, el comunismo también hace unos años antes de esta década, sea la guerra de liberación en Argelia para independizarse de Francia, sea la guerra de Vietnam. En todo caso, lo que se está poniendo en juego para la dictadura es insertarse en este modelo en el cual se está poniendo en disputa del lado de quienes considera sus tutores o de los defensores de la sociedad occidental, que es los Estados Unidos, y de ese sentido adscribir a la teoría de la doctrina de seguridad nacional fundada por los Estados Unidos, que establecía que en este marco de la década del 60, en el cual están estallando puertas adentro de muchos estados revoluciones contra el sistema imperante, el enemigo debe dejar de buscárselo por fuera del propio país, sino empezar a verlo hacia adentro.
Por ende, la guerra va a ser diferente. Si la guerra es diferente porque no hay un enemigo físico a quien enfrentar, deberemos empezar a buscar dentro de nuestras fronteras dónde está escondido ese enemigo que inicialmente es ideológico. Por eso hay tanto interés de la dictadura por inmiscuirse en la vida universitaria o en los colegios también secundarios o en las conductas de la gente en su vida diaria, como su corte de pelo, su ropa que lee, cómo se divierte, cómo se relacionan entre ellos. Porque en esos procesos es que el germen del enemigo, que es el marxismo, es el comunismo, ese sistema contestatario, puede emerger. Ahora bien, ¿por qué entonces esos jóvenes se suman tanto? Justamente porque son el epicentro del ataque a la dictadura. Es la juventud, sobre todo universitaria, la que puede tener acceso a estos materiales ideológicos extraños, socialistas, comunistas, marxistas, y que podrían atentar, cuestionar al sistema imperante. Justamente por eso es que son los jóvenes universitarios los que más van a expoliar o hacer una unión con los trabajadores. Trabajadores que tradicionalmente son de corte peronista, desde la década del final del 40 y la década del 50, que quienes están sindicalizados, en general esos sindicatos están encabezados por dirigencias peronistas, y frente a los cuales las juventudes de clase media y media alta, universitarias, siempre habían tenido recelo, porque las clases medias son quienes más habían discutido al peronismo, no tanto por su modelo económico, sino por su modelo ideológico, en el cual siempre se lo consideró de alguna forma como ideológicamente estructurado y dogmatizador, es decir, que obligaba a aceptar sus posiciones o si no, no se podría continuar de ninguna forma una participación política genuina bajo el peronismo. Esa era la crítica que hacían las clases medias tradicionales que se habían opuesto al peronismo. Son sus hijos quienes han, durante la década del 50, principios del 60, leído a estos teóricos marxistas de distintas partes del mundo, han hecho una nueva lectura de la realidad argentina y han descubierto que si hay una situación de explotación social en la cual los trabajadores están siendo desposeídos o explotados o se les está quitando su suerte de derechos y beneficios propios de su desempeño en tanto trabajadores, hay que acompañarlos y en lo posible incluso, y vamos a ver después cuando veamos el surgimiento de las guerrillas, guiarlos en un proceso emancipatorio. Ahora, en esa lectura que se hace de la realidad argentina, estos jóvenes universitarios de clase media redescubren al peronismo en tanto eje de identidad de los trabajadores, es decir, los trabajadores se identifican con el peronismo y a su vez, en la práctica, descubren al peronismo como una experiencia política contestataria al sistema imperante capitalista en su momento también, encabezado por Estados Unidos, de corte autóctono, reformista y revolucionario. Hasta ahí, bueno chicos, estos videos van a ser así de 10 minutos, van a ser 2 por clase. Les informo porque se va a cortar, si no de lo contrario no me permite seguir grabando para subirlo porque son muy pesados.